Ahí sí. Vale. Comenzamos los problemas técnicos, ahora vamos a continuar. Comenzamos de nuevo. Me presento de nuevo, no, ya estoy presentado para los online. Bueno, soy Tomás Ramos, trabajo con Luciano en Madrid y hoy día la charla va a ser sobre hardware cuántico y tecnologías cuánticas, como decía antes. Es como complementario a las otras charlas de la escuela, que son más como de algoritmos. Esto va a ser más sobre hardware, bien en general, con muchos dibujitos, y más que nada para tener como una idea del trasfondo de cómo se manipula las superposiciones cuánticas en la práctica, en un experimento real, digamos. Y en dispositivos cuánticos reales, como el de IBM, que lo están manipulando en el conquista. Esa es la idea, de dar la motivación en general. Y una slide primero, quería como contar un poco dónde trabajo en el CSIC, que no es tan conocido en Chile, que es un instituto de ciencia que está en toda España. Hay 121 institutos, todas las ciencias repartidas por España. Y en tecnologías cuánticas, que es lo que yo trabajo, hay 35 grupos de investigación, la mayoría en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Bilbao. Y nosotros estamos en uno en específico en Madrid. Ahí está Luciano, a nosotros. Y el líder de nuestro grupo es Juanjo García Recol, que es el director de toda la plataforma de tecnologías cuánticas de la institución. Y hay más o menos 7 postdocs en el grupo, 8 PhDs y 4 profesores fijos. Y trabajamos en esta área. Bueno, entonces el índice, tenía pensado como lanzar 2 clases. Para hoy tenía pensado hablar de estas 2 partes. Primero, motivación de qué es la información cuántica y cómo se diferencia con la información clásica y qué se necesita para el control de sistemas cuánticos. Y luego hablar de una revisión general de qué son las tecnologías cuánticas y sus objetivos principales y retos. Eso es lo que tenía pensado para hoy. Mañana quería explicar un poco en específico, en detalle, cómo se implementa la computación cuántica en el computador de IBM, como las distintas partes, por decir, como abrir el computador de IBM. Bueno, entonces, lo primero que quería comentar para partir es que la información es física. Eso es como algo muy, muy típico que siempre se dice aquí al comienzo de este tipo de charla. Y siempre se diría que la información no es un ente abstracto como que está flotando, está en la mente, así como un concepto poco concreto, sino que siempre la información necesita un sistema físico para que exista. Y eso significa que almacenarlo y procesarlo está condicionado por las leyes de la física, por la física. Por ejemplo, como algo antiguo, los jeroglíficos. Alguien tuvo que agarrar, no sé, un martillo con un fierrito y hacer ahí un surco en la piedra para anotar algo, guardar información. Si esto en el tiempo la piedra se degrada con la lluvia o que se quiebra, se pierde la información. Y si nadie se acuerda de eso, que tampoco está en el cerebro de nadie, se pierde. O sea, la información depende de un sistema físico. Y más moderno serían los libros, que es lo mismo que los jeroglíficos, simplemente que ahora está guardado en tinta y papel, que es como más reproducible, más transportable, ¿cierto? Pero sigue siendo información que depende de un sistema físico. Y ya más moderno, en la era digital, más cercano a donde estamos, voy a tomar como ejemplo el disco duro, que sirve para guardar información en el código binario. Por ejemplo, aquí dentro del disco duro tenemos muchos dominios magnéticos, que lo represento como una flechita para arriba o flechita para abajo dentro de la orientación de esos imanes. Es decir, codifico un 1 del código binario hacia arriba y el 0 hacia abajo, puedo guardar strings, ¿cierto? Cadenas de 0 y 1 muy largas, con lo que puedo codificar las imágenes de mi celular o las fotos, todo lo que hacemos ahora en el mundo digital. Y esta misma agujita del disco duro es algo físico-mecánico que va leyendo estos distintos dominios y con eso voy sabiendo la información. O puedo borrar, por ejemplo, voy a mover todos los estilos para abajo y escribir puro 0, borrar la información, volver a escribir y así necesito una forma física para manipular la información. Y ya más moderno, digamos, en los datos en la nube, que siempre hablamos ahora, hay que intentar pensar, esto sí que es abstracto, está todo como flotando la información en mi celular. En realidad, también hay algo físico que son estas granjas de datos, como un galpón gigante lleno de discos duros que guardan nuestros datos de WhatsApp, de Facebook, qué sé yo, Twitter, están guardados ahí en algún disco duro, en algún lugar del mundo. Algo físico que está respaldando todo. Y bueno, cada vez generamos más datos y necesitamos más poder de procesamiento de la información. Entonces, necesitamos cada vez computadores clásicos más potentes. Entonces, ¿han escuchado antes de la ley de Moore? Es como muy famoso, la mayoría.
Es muy típico. Entonces aquí esto es como una manera de cuantificar cómo avanza el rendimiento, qué tan potente es el ordenador, el computador clásico. Se mide como cuántos transistores tiene el chip y cómo esto ha avanzado en el tiempo. Y aquí se ve casi como una recta en el tiempo porque se tenemos escala logarítmica aquí. Significa que crece exponencialmente, ha crecido exponencialmente en el tiempo. Por ejemplo, en el año 70 tenía un chip 1000 transistores de esto y ahora en la actualidad 50.000 millones, un chip. Esa es como la tremenda mejora que ha habido en la computación clásica. Sin embargo, esta mejora tiene un límite físico, como dije que todo esto está restringido por la manipulación física de la información. El límite físico va a ser el tamaño de este transistor. Cada vez se van haciendo los transistores más pequeños para poder meter más en un chip, básicamente. Entonces, actualmente, lo que yo vi en internet así recientemente es que están llegando a hacer transistores de los 2 nanómetros, pero no son los ordenadores comerciales, sino que son como casi prototipos. Creo que los comerciales están por ahí por el 5 nanómetros, el 10 nanómetros, 15, no estoy seguro por ahí, y creo que AMD le está como ganando un poco la pelea a Intel, dicen, no sé, cosas así. Pero... ¿Ah? 4. Ah, mira. 4, ¿en serio? Ah, wow. Mira, entonces yo miré que esto como en investigación están llegando como al 2. Y el punto es que claramente hay un límite que es el tamaño del átomo de silicio en sí, que es 0,2 nanómetros, o sea, 10 veces más pequeño que eso. Entonces claramente esta recta no se puede prolongar indefinidamente porque va a llegar al punto en que tienes que crear un transistor con un solo átomo, básicamente. Y ahí ya cambia completamente la forma de manipular la información porque ya rige las leyes de la física cuántica, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si codificamos y procesamos información en un sistema cuántico, ahora como un átomo? ¿Solo disminuimos el tamaño del transistor o hay algo más? ¿Qué creen ustedes? ¿Que hay algo más? ¿Cierto? Hay algo más, porque si no, no habría escuela. Tiene que haber algo más, ¿cierto? Entonces, claro, hay algo más. Entonces, para ejemplificar eso extra, que es muy importante, quería volver al disco duro, el ejemplo de la física de la información clásica y compararlo con la cuántica. Entonces, tenemos el disco duro donde tenemos almacenado información en ceros y unos, bueno, ceros y uno, puedo tener ahí, o estando arriba, abajo en los distintos dominios, y en cada uno codifico un bit clásico de información, que puede estar en 0 o en 1, ¿cierto? Si tengo un registro de n de estos bits clásicos, van a haber 2 a la n posibilidades que puedo guardar en mi disco duro, pero el disco duro completo o la memoria va a estar en una sola posibilidad de toda esa combinación, ¿cierto? Sin embargo, ahora, si el sistema cuántico, el que quiero guardar la información, o sea, el sistema que quiero guardar la información es un sistema cuántico como un átomo, cambia radicalmente lo que pasa. Este es el modelo más simple de un átomo, simplemente tengo el electrón y el núcleo. El electrón está en su estado basal, si no le hago nada en el vacío, completamente aislado de todo, estaría en su estado basal. Puede llegar un investigador y, por ejemplo, enviarle luz láser y con eso excitar el electrón a un estado mayor, que se llama estado excitado, ¿cierto? Y estaría en otro estado. Y recordando aquí lo que nos enseñó nuestro abuelo Erwin Schrödinger, que con el electrón es muy pequeñito, se rige por la física cuántica, puede estar en una superposición de estado basal y estado excitado al mismo tiempo, donde los coeficientes se interpretan como una probabilidad. O sea, y solo cuando lo mido voy a saber en cuál está, pero antes de medir va a estar en una superposición de ambos, con cierta probabilidad. Entonces, aquí está la parte clave. Ahora puedo codificar, si codifico información en el estado basal como el 0 y el estado excitado el 1, ahora tengo un sistema que está en una superposición entre el 0 y el 1 y eso es lo que llamo un qubit, ¿cierto? Que es el elemento fundamental de la información cuántica, un qubit. Y se diferencia con el bit clásico de que está en 0 o 1 y este está en 0 y 1 al mismo tiempo. Ahora, el poder cuántico, que le llamo, es el principio de superposición, que ahí es cuando se ve realmente cómo mejora esto. Entonces, supongamos ahora que tenemos un disco duro, ahora cuántico, formado por n qubits o n átomos, y la teoría cuántica me dice que el estado del sistema va a ser una superposición de todas las posibilidades que hay. Entonces va a tener 2 a la n posibilidades, pero todas al mismo tiempo, por el principio de superposición, y poder codificar todas estas posibilidades ahora del disco duro al mismo tiempo, que va a ser un número exponencial
con el número de qubits. Para n qubits, tener 2 a la n posibilidades al mismo tiempo. Y este es como un poder gigantesco que está escondido en los sistemas cuánticos. Por ejemplo, para dar un ejemplo, si tuviera 300 qubits funcionando en mi disco duro cuántico, puedo guardar 2 a la 300 números complejos, lo que es del orden del número total de átomos que se estiman en el universo visible, solamente con 300 qubits. Puedo guardar esa información. Entonces, como el poder gigante que está escondido, por eso es en el mundo microscópico, y las tecnologías cuánticas es básicamente el gran reto que tienen las tecnologías cuánticas, y así surge el área, es explotar este poder cuántico para realizar tareas más eficientes o imposibles para un computador clásico normal o de cualquier dispositivo clásico. Esa es la motivación como máxima a largo plazo. Y esto se separa como en dos grandes áreas, que sería hardware cuántico, que es más enfocado en cómo construir dispositivos cuánticos físicos reales para procesar y manipular estas superposiciones cuánticas. Y ejemplo aquí que voy a explicar luego, cómo se puede usar átomos, como hablé antes, iones, circuitos superconductores como IBM, ¿cierto? Y por otro lado está el software cuántico, que es diseñar algoritmos que aprovechen este principio de superposición para ser más eficientes que otros algoritmos clásicos conocidos. Y aquí ya como quizás han visto en algunos talleres ya, o van a seguir viendo en la semana, o ya vieron antes con el profesor Dominique, ahí tienen, por ejemplo, básicamente es hacer gates de distintas ciertas formas y medir al final para obtener un resultado más eficiente. Yo me voy a enfocar ahora en la parte de hardware cuántico, como le dije en un comienzo. Entonces, el reto de construir dispositivos cuánticos es muy grande porque es muy difícil, básicamente, manipular esas superposiciones cuánticas. Son muy frágiles. ¿Alguien sabe por qué son muy frágiles las superposiciones cuánticas? ¿Qué quieres decir? ¿Ah? Claro, eso es justo. ¿Y por qué no puede estar mucho tiempo? Ajá, ajá. Sí, justo eso. Básicamente que siempre hay un entorno al sistema cuántico. Entonces, siempre interacciona con algún entorno, porque incluso el vacío es un entorno para el sistema cuántico. Aunque no haya nada, el vacío ya es un entorno. Entonces, interacciona con el vacío, como dices tú, y decae. Por ejemplo, si tengo mi átomo aquí excitado, puede decaer espontáneamente y perderse la información. Entonces, es muy difícil, y como decía ella muy bien, necesitamos el primer requerimiento para manipular información cuántica es, bueno, aquí lo tengo en el segundo, es aislarlo muy bien de su entorno, incluso del vacío. Y para eso, incluso hay formas de diseñar materiales que pueden disminuir el acoplo del átomo al vacío. Por ejemplo, es un material especial que uno puede cambiar se llama la densidad de estados del vacío, o sea, la densidad de estado a la que se acopla el átomo para que decaiga menos, por ejemplo. Y lo otro muy importante es que necesito, bueno, yo podría decir, entonces si el entorno me entorpece, no uso entorno. Bueno, como dije, siempre está el vacío, así que no se puede quitar, pero aparte, necesito un entorno para poder manipular el sistema cuántico. Lo manipulo a través del entorno. Entonces, necesito, por ejemplo, un láser con el cual controlar los estados, ¿cierto? Cambiarlo en la posición, el estado del electrón, y también para poder medir. Y mi mismo cable, por ejemplo, para medir, ese me va a meter ruido a mi sistema y poder romper la superposición. Hay que hacerlo como muy delicado. Aquí es lo que decía antes. El problema aquí es la de coherencia. Puede hacer que mi superposición aquí, en este caso de dos qubits general, todos los que están excitados decaigan y al final se pierde la información y quedan ambos abajo. Por ejemplo, ahí se borró la información. Entonces, habría que hacer las operaciones más rápido que el tiempo de coherencia. Y el tercer requerimiento fundamental es poder controlar interacciones para poder hacer puertas de 2 qubits, por ejemplo. Entonces, aquí lo tengo ejemplificado como, por ejemplo, una cavidad óptica que acopla a ambos átomos. Entonces, eso puede mediar interacción entre los átomos y generar el entrelazamiento, haciendo con la dinámica que, por ejemplo, estos dos coeficientes se hagan 0 y generar este estado máximamente entrelazado, por ejemplo. Ya, ambos están los dos abajo o los dos arriba. Que no se puede escribir como un producto de cualquier estado posible por separado. Entonces le llamamos un estado entrelazado. Y tienen correlaciones cuánticas que se han demostrado. De hecho, el premio Nobel de justo este año pasado
está fuera de la física clásica, y esas son propiedades cuánticas, digamos, puras, por decirlo así, o exclusivas, y que eso justamente nos va a servir para desarrollar algoritmos más potentes que vayan más allá de la información clásica. Estos estados entrelazados son fundamentales. Bueno, y dije que era muy difícil hacer esto, pero ha habido mucho avance en la ciencia y en la técnica y se ha logrado manipular sistemas cuánticos individuales. Y David Wineland y Serge Harold, de hecho, por esto recibieron el premio Nobel en 2012, que lo recibieron ellos, pero hay mucha gente detrás que ha ayudado para el progreso de esto. Por ejemplo, esto se ha logrado gracias a la mejora del enfriamiento y atrapamiento láser para enfriar, porque si están moviéndose muy rápido los átomos, se pierden las superposiciones cuánticas también, hay que enfriarlo a muy baja, muy cercano a su, como dije, al estado basal. También se necesita hacer espectroscopía de precisión para poder medirlo, para saber en qué estado interno están, y coherencia óptica para saber cómo manipularlo con el láser y todo eso. En el caso de Wineland fue por desarrollar estas técnicas en la plataforma de iones atrapados, que aquí básicamente es una trampa electromagnética que atrapa átomos, se les saca un electrón, quedan positivos, por ejemplo, bueno, tiene que ser un ion cargado, y puede atrapar partículas cargadas en una línea aquí. Y luego con láser lo enfrían, y aquí, por ejemplo, hay una foto de, me parece que son 7 iones que están atrapados dentro de la trampa. Estos no son los iones directamente, sino que es la luz que emiten los iones. Así podemos saber si están ahí o no. Y se codifica los qubits en los estados internos del ion, y se usa las vibraciones de los iones para generar el entrelazamiento y las compuertas de 2 qubits. En el caso de Serge Harold, desarrolló resultados parecidos. Por ejemplo, manipular superposiciones cuánticas de átomos individuales, pero con un sistema al revés, justo al revés. Él codifica la información en los fotones que están en cavidades y usa los átomos para manipular los fotones, al revés. Pero el resultado son estas superposiciones de la misma manera. Bueno, se ha logrado manipular sistemas cuánticos individuales para procesar información, pero el reto actual mayor, se puede decir, en el campo es mejorar la escalabilidad de estos sistemas, porque hasta ahora, bueno, ahora dicen que los iones típicamente pueden atrapar 20, dicen que con trampas nuevas pueden atrapar 40 qubits, y aquí de orden de 2, porque esto ya es más complicado, estas son cavidades superconductoras de microondas, es complicado hacer muchas de ellas. Entonces el reto es cómo escalarlas, hacer muchos qubits para poder explotar el poder cuántico. Esa es la idea. Y bueno, ahora quería hablar como de distintos candidatos de hardware cuántico, de plataformas candidatas para llegar a esta escalabilidad. Y se pueden separar en dos tipos de plataformas: los sistemas atómicos, ópticos y moleculares, que básicamente son usar láseres, iones o átomos para manipular la información, o sistemas de estado sólido, que sería ya como el IBM Cube, ¿cierto? Que sería un chip superconductor o incluso semiconductor, que es lo que trabaja Intel, por ejemplo. O sea, sistemas de estado sólido que no son ópticos. Y bueno, esta es una tarea súper complicada, o sea, para llegar a escalarlo de verdad a un nivel, llegar a un nivel práctico de implementar algoritmos cuánticos escalables de verdad. Entonces, últimamente ha habido una gran inversión pública y privada para lograrlo. Tanto por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de la Unión Europea, Estados Unidos, China, Inglaterra y muchos más países que han generado mucha inversión para lograr este objetivo, y también empresas han entrado últimamente, que sería, por ejemplo, Google, IBM, Intel, Microsoft, otras más que también han entrado, y startups. Por ejemplo, Xanadu, no sé cómo se dice, lo hace con fotones, IonQ lo hace con iones, como este, y así, hay muchas empresas que han surgido con ese objetivo de escalar. Bueno. ¿Está bien? ¿Se ve muy rápido? ¿Está bien? ¿Sí? Y bueno, entonces ahora quería ir como repasando algunas y explicar cómo funciona para tener una idea general, las distintas
no todas las plataformas, porque son muchas, pero algunas plataformas, explicar como sus características principales, ventajas y desventajas, para que tengan una idea de como lo que hay en el zoológico de las plataformas cuánticas para la manipulación cuántica. O sea, aquí, este en el caso, se llaman átomos en redes fotónicas, o en realidad, no le puse fotónicas, en redes ópticas, y es de los más conocidos, que básicamente se tienen láseres contrapropagantes en esta dirección y en la otra dirección, como en 2D. Y estos láseres interfieren entre sí y forman como un patrón de interferencia, como una típica caja de huevos de luz, básicamente, como está aquí. Y esos tienen muchos mínimos de potencial donde puedes atrapar átomos individuales en cada uno de los pollitos. Entonces, de esta manera se puede, por ejemplo, codificar qubits en cada uno de los átomos y manipularlos con láser y medirlos y intentar construir aquí un ordenador cuántico. La ventaja de esto es que el número de átomos que se pueden atrapar es típicamente alto, como de orden de 1000, o incluso se podría hacer más. Y también que últimamente, en los últimos años, se ha logrado medir esto con resolución átomo por átomo. Por ejemplo, esta es una imagen real donde se mide, donde se ve, o sea, cada uno de estos puntitos rojos es un átomo que está atrapado en esta red óptica y dibujaron o escribieron la ecuación de Schrödinger, por ejemplo. O sea, eso lo pueden medir. El problema, la desventaja que tiene esto es que es difícil controlar interacciones entre los distintos qubits aquí, si fueran qubits, porque son también muy débiles. Entonces la decoherencia entra muy rápido. Entonces, esta plataforma se ha usado más que nada para otra área que voy a comentar luego, que se llama la simulación cuántica, más que la información, más que la computación cuántica. Pero es muy interesante también y útil. Y esto, para que tengan una idea como de la complejidad que puede tener estos experimentos ópticos, esto es como una mesa óptica típica de estos experimentos. Está llena así de espejitos, beam splitters, estos son láseres. Yo no soy experimental, pero más o menos eso es lo que entiendo hasta ahí. Y bueno, cables que se llama esta fibra óptica, etc. Muy complejo, para enfriar, para manipular, etcétera, etcétera. Y bueno, otro de los sistemas atómicos como que tienen mucho posibilidades digamos, de un candidato muy fuerte para implementar computación cuántica son lo que se llaman átomos de Rydberg en pinzas ópticas. Y un átomo de Rydberg no es más que un átomo neutro normal que su estado excitado es muy, muy, muy grande. Por ejemplo, no es solo como ejemplo el primer estado excitado, sino que el N del átomo es como muy, muy grande, tipo 100 o cosas así, aquí, el estado excitado. Entonces, al hacer eso, efectivamente se tiene que el átomo tiene un momento dipolar muy grande, ¿vale? Es como si fuera como un átomo gigante, también le llaman como giant atom, o algo así. Entonces, al tener, es como si fuera una distribución de carga muy, muy grande, una distancia muy alta. Entonces, debido a esto, se pueden manipular externamente con láseres focalizados. Eso lo llamamos como pinzas ópticas. Aquí como se ve aquí. Esto sería como un átomo de Rydberg. Y aquí cada uno tiene como una pinza y se pueden ubicar donde ellos quieren. Aquí, por ejemplo, están ubicados en 1D, en una dimensión. Y debido a el momento dipolar muy fuerte, también interactúan entre ellos fuertemente y se pueden hacer gates, se pueden hacer con puertas lógicas. ¿Vale? Entonces, la ventaja es, como dije, la versatilidad de la manipulación. Con estas pinzas ópticas se pueden hacer, por ejemplo, configuraciones 2D, como está aquí. Aquí hay del orden de 200, como tengo aquí, o no me acuerdo bien, sí, creo que 200, 100. Y incluso han hecho 3D. O sea, por ejemplo, aquí en el grupo de París dibujó, entre comillas, con átomos la Torre Eiffel. Aquí, por ejemplo. O sea, ese no es para hacer información cuántica, pero para mostrar la habilidad que tienen para manipular los átomos. Y de hecho, esta plataforma tiene muchas ventajas, las interacciones son muy fuertes y a larga distancia. O sea, pueden hacer, por ejemplo, que este qubit interaccione con el de acá, o sea, a larga distancia. Y lo que dije, hasta ahora se ha escalado hasta los 200 qubits, que es bastante alto para el campo. Y una de las desventajas, no tiene muchas, pero una desventaja es que es difícil controlar el rango de las interacciones. Por ejemplo, como interactúa a larga distancia, yo quiero interactuar, por ejemplo, solo con este qubit y en realidad vuelve a interactuar con otro que está más lejos, porque la interacción es como dipolo-dipolo a larga distancia. Entonces, pero se ha mejorado mucho en este sistema y han logrado, como dije, como de orden de 200. Otro
son los circuitos fotónicos, que por ejemplo aquí está apostando Xanadu, y aquí básicamente se codifica la información en fotones propagantes, como aquí está una fuente que emite fotones de a uno, y todo esto de aquí son como una fibra óptica larga que le hace un retardo a estos fotones, entonces emiten fotones de a uno, pero luego los van guardando en estos como espirales, hasta que aquí los sincronizan todo y emiten muchos fotones al mismo tiempo, con una sola fuente. Por ejemplo, aquí han logrado hasta alrededor de 200 fotones al mismo tiempo, inyectarlo en un circuito fotónico. En el circuito fotónico pueden manipular los fotones, hacer que puertas de un qubit como un beam splitter, pero la desventaja que tiene es que es difícil generar puertas de 2 qubits con los fotones, porque interactúan muy débilmente, básicamente. Y bueno, esa es una subventaja, como interactúan débilmente, tienen alta coherencia, o sea, guardan la información muy bien los fotones, pero al mismo tiempo es difícil de hacerlo interaccionar y manipularlo. Entonces, lo que se hace al final se genera el entrelazamiento que se necesita la computación, se introduce en la fuente óptica inicial. Por ejemplo, esto es una fuente que produce estados squeeze, que son como una especie de un estado entrelazado. Entonces, el entrelazamiento se mete básicamente en la entrada. Y luego se manipula con circuitos lineales y se obtiene el resultado. No como en lo otro, por ejemplo, en lo que dije antes, los átomos de Rydberg, que se manipula interacciones fuertes entre ellos. Esa es una diferencia. Esto también tiene mucho potencial, han llegado igual a como de 200 fotones. Y bueno, ya, ahí terminé con algunos de los ejemplos de sistemas ópticos moleculares atómicos. Y ahora quería mostrar un poco sobre los hardware cuánticos de sistemas de estado sólido. Por ejemplo, aquí ya se ve que cambia bastante ya los experimentos, ya no hay láseres, por ejemplo, hay sino lo típico que vemos ahí como el ordenador de IBM o el computador cuántico de IBM, que es como esta cosa que es un refrigerador criogénico. Entonces, utilizan helio y van bajando la temperatura, y aquí a lo más abajo llega típicamente a los 30 milikelvin. Y aquí abajo es donde se introduce el chip superconductor. Bueno, es de un metal, por ejemplo, aluminio, y a esta temperatura se vuelve superconductor, temperatura muy baja. Entonces, mañana voy a tengo pensado explicar los detalles sobre cómo funciona esto, generales, pero por ahora simplemente decir que cuando ya está con muy bajas temperaturas, la carga con el flujo eléctrico, magnético, está cuantizado, y como chip se vuelve cuántico, y lo que es más importante, el ingrediente clave, es tener una cosa que se llama la unión de Josephson, que lo que hace es generar la posibilidad de que haya un estado de superposición de dos electrones que están a un lado o a otro lado de la unión de Josephson, que básicamente son, bueno, mañana voy a explicar en detalle, pero esto genera una superposición cuántica de un par de Cooper a un lado o al otro lado de la unión de Josephson, y eso lo hace al final cuántico, y hace que esto se comporte como un átomo artificial, que se llama, que tiene varios estados, igual que un átomo normal, donde en el de abajo tengo un estado basal y otro excitado, y puedo guardar mi qubit ahí. Mañana explicarlo más detalle. Y bueno, esto seguro que lo han visto, Google y IBM son como los máximos como exponentes ahora de los circuitos superconductores, digamos, para computación cuántica a más alta escala. En Google han llegado a los 53 qubits acoplados de esta manera, y algo importante es que ellos son los primeros en decir que llegaron como a la supremacía cuántica, que sería resolver un problema que no se puede resolver supuestamente con un ordenador clásico. El problema después salió IBM y también otro grupo en China diciendo que en el fondo lo que ellos habían resuelto sí se puede hacer con un ordenador clásico de otra manera. Bueno. Entonces ahí hay como toda una controversia y claro, no está claro, pero al menos fueron los primeros en mostrar una computación con 53 qubits coherentes, con superposiciones coherentes. Y IBM son hasta ahora los que han mostrado un chip como con el mayor número de qubits posible, 433. Lo acaban como de anunciar. No estoy seguro si anunciar o ya está disponible IBM Q.
anunciar. Entonces todavía no está disponible, hay que pagar. Y bueno, pero va a salir, o sea, yo lo he visto en internet. Y este de aquí es el chip anterior a este, que es de 127 qubits. Y esta es como que se llama como la topología, o la manera en que están conectados, la conectividad. Cada uno de estos es un qubit, no están conectados todos con todos porque hay que poner cables para conectarlos, entonces esto tienen que elegir cuáles conectar y así. Y mientras más cables ponen, más ruido meten y más de coherencia, entonces también es delicado. Bueno, y la ventaja aquí, que dije que la escalabilidad, hasta ahora es lo que más han logrado escalabilidad en esta plataforma, y en general el control que se tiene es de los más altos con circuitos subconductores. Pueden hacer interacciones muy bien, aislarlo bastante bien dentro de todo. Y las desventajas que tiene es que cada uno son, como dije, qubits artificiales, átomos artificiales. Entonces hay un error de fabricación que no todos los qubits van a ser iguales a los otros. O sea, idealmente me gustaría que fueran todos iguales, con la misma frecuencia, el mismo estado exactamente, pero hay un error de fabricación y son un poquito distintos. Y eso hace que se complique un poco la computación, pero ha mejorado mucho también y ahora son muy parecidos. Hay un error como del 5% de uno a otro. Y en general, como es un sistema de estado sólido, el entorno tiene alto ruido. Entonces hay que controlar los ruidos y aislarlo de manera especiales. Y son más complicados que los sistemas ópticos que están como en el vacío. Aquí hay como más material cerca. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Estamos bien. Entonces, más ejemplos tenía, este es lo último, de estado sólido. Por ejemplo, aquí estos son puntos cuánticos semiconductores, que es básicamente como una impureza, se puede decir, en un semiconductor, como una pequeña trampa donde hay como un único electrón atrapado en el material. Y cada uno de esos forma un qubit. Y Intel está, por ejemplo, apostando por esta tecnología, porque son más parecidos a los computadores clásicos normales que tenemos, como usando silicio, por ejemplo. Y se han llegado del orden de 8 o 10, he visto, al menos hace poco, no sé lo más actualizado, pero han logrado hacer también operaciones entre qubits de orden de este orden y también promete bastante. Especialmente que al escalarlo, porque es muy complejo, pero si tienen técnicas como de fabricación así de grandes masas como Intel, puede que, no sé, logren en un momento pasar una barrera y escalarlo mucho, y quizás ganar los circuitos subconductores, no se sabe. Otra es la impureza en diamante, y esto la gracia que tienen es que son cuánticos, las soluciones cuánticas sobreviven a temperatura ambiente, no es necesario enfriarlo, no tiene que estar como muy frío, sino que puede estar a temperatura ambiente. Y se puede manipular ópticamente también y con microondas, por ejemplo, seguro. Hay una impureza en el diamante y eso se forma en qubits. Y aquí ya tenemos sistemas ya híbridos, que estos mismos puntos cuánticos semiconductores se pueden hacer crecer en una guía fotónica, ¿vale? Entonces, esta guía fotónica ahora puedo acoplar este punto cuántico con fotones propagantes aquí y hacer interaccionar luz materia entre el qubit y los fotones. Entonces, por ejemplo, esto sirve para hacer interfaces cuánticas. Tengo mi información guardada en un qubit y quiero llevarla a otro lugar, entonces la convierto en un fotón, se va, la paso a una fibra y esa fibra la absorbe otro sistema, otro refrigerador que está en otro lugar y lo absorbe y puedo hacer una compuerta lógica a larga distancia, por ejemplo. Para servir una interfaz cuántica. Y este es el último que quise poner, porque hay muchos más. Este es un sistema optomecánico, que se llama, que es un sistema, no sé, hecho de un material como sílica, como un vidrio, ¿sí? No un vidrio, como un plástico, estilo plástico, y que vibra mecánicamente, pero aparte puedo enviarle luz por dentro. Entonces la luz hace que vibre y se acopla la luz con la vibración. Y se puede enfriar también a su estado fundamental y generar superposiciones de la vibración y la luz en estos sistemas que son cuánticos, son grandes. Entonces, la gracia de esto es que son sistemas casi macroscópicos, o sea, se pueden ver con el ojo, son chiquititos, pero se pueden ver y pueden generar superposiciones cuánticas en sistemas que se pueden ver con, o sea, casi macroscópicos. Entonces, no se pueden hacer muchos de estos juntos, por ejemplo, de 1 o 2, pero se pueden estudiar cosas como el límite de hasta dónde llega la física cuántica y pasa a ser clásico, por ejemplo, hasta qué tan grande puedo hacer mis superposiciones cuánticas como el gato de Schrödinger. Como puedo hacer qué tan grande puedo hacer un gato
que esté real. Bueno, y ¿qué más tenía por aquí? Esto es como un resumen de, ya hablé bastante como de los tipos de hardware cuántico y tenía aquí ahora con el hardware que ya existe, qué aplicaciones típicamente podemos hacer en las tecnologías cuánticas. Y estas se dividen típicamente en 4 grupos, aunque hay más también, pero los como grupos más importantes son estas 4, que son, se pueden usar estos sistemas cuánticos para hacer sensores cuánticos, simulación cuántica, computación cuántica, lo que es principal de la escuela, y comunicación cuántica. Entonces, quería hablar un poquito de cada una de ellas muy cortito. Por ejemplo, en sensores cuánticos, lo que se quiere aquí es tener un sistema cuántico con alta sensibilidad a un campo electromagnético externo. Por ejemplo, los más típicos que se usa aquí son estos de impureza en diamante. ¿Ok? Yo tengo una impureza en diamante, la preparo en un estado de superposición y este estado de superposición son muy frágiles y pueden detectar campos magnéticos muy, muy débiles. Por ejemplo, aquí, el producido por una molécula. Entonces, si, por ejemplo, se me cambia un poquito la superposición o se rompe, ya sé que hubo un campo magnético que lo rompió. Entonces, puedo generar un sensor muy, muy preciso. Y si tuviera muchos de estos diamantes o muchas impurezas en diamante entrelazados, podría incluso generar un sensor que tenga una sensibilidad más allá de la física clásica, como usando la mecánica cuántica para mejorar su sensibilidad. Si tuviera muchos de ellos entrelazados, que es difícil, eso hasta ahora está en investigación, todavía no hay mucho avance en eso, pero en uno solo, eso ya casi que se puede vender en algunos lugares. Y bueno, simulación cuántica es principalmente, como en muy grandes rasgos, es la idea de usar un sistema cuántico altamente controlable. Por ejemplo, como hablé antes, los átomos es una red óptica, que están aquí, para simular o emular la física de otro sistema cuántico muy complicado que no puedo acceder al resultado. Por ejemplo, aquí sería, por ejemplo, un sistema de materia condensada que sería un electrón o muchos electrones moviéndose en un sólido. Entonces, los iones forman como una red de potencial y estos electrones se mueven por ahí y para todos lados y se correlacionan, se producen en un estado de muchos cuerpos muy complicados que no puedo resolverlo con un computador clásico o explota porque el espacio de Hilbert se vuelve gigantesco. Entonces, ¿qué hago? Simulo con los átomos que fueran como si fueran mis electrones y la red óptica fuera como la red de los iones y puedo simular eso en un sistema real controlado, generar el mismo estado inicial, hacerlo evolucionar y medir al final, y con eso saber el resultado que tendría en este otro caso. Esa es la idea de un simulador cuántico. Que es la misma idea de cualquier simulador que se hace en física de cualquier cosa, por ejemplo, un simulador de, no sé, de una cascada, cómo va el agua cayendo por una cascada, pues yo puedo poner unas piedritas en un laboratorio y ver cómo cae el agua por un tubo, qué sé yo, y simular lo otro. O sea, esto es lo mismo, pero con un sistema cuántico. Y la idea es tener acceso a estudiar propiedades de materiales complejos, química cuántica, resolver de esta manera simulando el sistema cuántico directamente. Vale, la computación cuántica es lo que ya han hablado más, que sería típicamente, bueno, la más conocida y como la más potente es la de computación universal basada en puertas lógicas, que sería tener muchos qubits, prepararlo en cierto estado inicial, implementar un algoritmo, ¿cierto? Y medir al final para obtener mi resultado del algoritmo, que es como el más potente, pero también muy difícil hacerlo escalable. Y este otro que se ha hecho más conocido últimamente, he tenido más fuerza, son los algoritmos cuánticos variacionales, que me parece que hay clases en la escuela, ¿cierto? Sobre esto. Que es más como un algoritmo híbrido, que sería como, ya que mi computador actual cuántico tiene errores, tiene limitado en tamaño, no puedo hacer tantas con puertas lógicas seguidas porque se borra mi información, puedo usar un computador cuántico limitado y conectarlo con un computador clásico y usar el clásico para optimizar ciertas cosas y el cuántico para tener una cierta ganancia de este poder cuántico y obtener un resultado también que no se puede hacer con el computador clásico solo en el futuro. Sería como la idea. Por ejemplo, simular también química cuántica o para finanzas, cosas así. Y bueno, el último sería ya comunicación cuántica.
Aquí está más o menos en orden de complejidad, está ordenado. Aunque a veces comunicación cuántica se pone un poquito abajo de computación cuántica, depende a qué uno se refiere exactamente. Pero aquí computación cuántica lo tengo mostrado aquí como conectar ordenadores cuánticos. O sea, supongamos que tengo un computador cuántico ya hecho, tengo 2, 3, quiero conectarlo. Entonces, ¿cómo lo conecto? A través de fotones, como decía antes, con interfaz óptica. Entonces, tengo mi computador cuántico, lo paso a una fibra y conecto con otro, pero la idea es poder transmitir la superposición cuántica a largas distancias, sin que se rompa, sin que se pierda. Y distribuir entrelazamientos en distintos nodos, hacer una red cuántica. Y esto ya se ha hecho, no a un computador cuántico completo, pero sí se ha hecho teleportación a larga distancia, por ejemplo, en China. Entre 2 ciudades alejadas, kilómetros, se ha hecho. Y bueno, ya estoy casi terminando. La tecnología cuántica como el objetivo último para mí, como yo lo veo, sería implementar una cosa que se llama corrección de errores cuánticos. No sé si varios lo han escuchado. ¿Sí? Que sería codificar un qubit de manera redundante en muchos qubits. Entonces, se le llama esto como por ejemplo, necesitaríamos 1000 qubits físicos, o sea, qubits reales por ejemplo, en el chip superconductor de IBM, 1000, para generar un solo qubit lógico. O sea, que todos estos qubits funcionan al final como un solo qubit, en un estado entrelazado gigante. Y la gracia de este estado entrelazado es que no depende mucho de cada qubit por sí solo. Entonces, si tiene error local el computador, cada uno, ese error local, por ejemplo, que decae uno, no importa mucho porque el estado está guardado, está codificado en un estado global, así como distribuido. Entonces, tiene protección frente a errores locales, básicamente. Esa es la idea de la corrección de errores cuánticos. Y bueno, tendría que luego acoplar muchos de estos qubits lógicos, que serían 1000 cada uno o más quizás, entre sí para hacer un computador con muchos qubits acoplados n. Entonces, por ejemplo, para hacer 1000 qubits lógicos, necesitaría de 1 millón de qubits físicos. Y eso es como en la meta así, a largo plazo del hardware cuántico, de llegar a hacer una plataforma que tenga 1 millón de qubits, o quizás 100.000 qubits acoplado de manera coherente y poder generar entrelazamiento con ella. Sería como ya el fin supremo. Una pregunta. Sí. ¿Cómo se define la cantidad de qubits lógicos que tienen? O sea, ¿cómo un qubit lógico se define que tiene que tener tantos qubits físicos? Ah, no, eso yo puse como un ejemplo. Buena pregunta. No, un ejemplo. O sea, en el fondo, yo uso un ejemplo, pero mientras más qubits físicos, o sea, mientras un qubit lógico está hecho por más qubits físicos, mejor puede controlar el error. Claro, que tengo más redundancia. Tienes más redundancia y puedes corregirlo, más tipos de errores y puedes guardarlo de una manera más distribuida. Y... Exacto. Están entrelazados, claro. Entonces, en el fondo, si tengo 1000, podría tener un poquito de error. Necesito 10.000, 100.000 para uno. Tiene que ir con la capacidad de error. Eso, con la capacidad de error. Entonces, a medida que voy aumentando los qubits físicos, voy disminuyendo el error. Eso, justamente. Entonces, hay lo que se llama como un... ¿Cómo se llama eso? En inglés, threshold, como un punto así, un límite, como un límite en que me corrige el error. Supongamos que tengo, no sé, el error local es de 0,1%, entonces necesito un montón de qubits para corregirlo. Pero si mi error es un poquito más pequeño, por ejemplo, en vez del 0,1%, en cada uno es del 0,001, o día a la menos 3, por ejemplo, ya quizás con 1000 puedo corregir el error y estar en un punto donde gano con corregir el error y no meto más error. Lo dije porque al meter más qubits, también meten más ruido al sistema, entonces tienes que... eso es delicado. Hay como un punto sobre el cual tienes que controlar primero el error local y después empezar a aumentar los qubits sin meterle tanto más error para que al final, el resultado final, mejore. Claro. Y esto es una estimación como optimista, 1000, pero puede que se necesite más. Puede que se necesite quizás 10.000 para uno, no sé. O sea, ¿sí? ¿Y cómo sé cuánto error tiene ahí dentro? Eso se puede cuantificar caracterizando tu sistema. Por ejemplo, haciendo tomografía. Claro, haciendo tomografía no puedes hacerlo también con mucho qubit porque tampoco te da, pero hay métodos como más simple, por ejemplo, una cosa que se llama randomized benchmarking,
como para medir la fidelidad de los gates, por ejemplo. O tú puedes, por ejemplo, preparar un estado aquí y enviarle, no sé, un láser y saber cuál es el estado que tú quieres llegar y hacer la operación y medir el resultado y comparar lo que tú querías con lo que salió en realidad. Y sacas la diferencia y con eso sabes cuánto error tiene en la práctica tu sistema. ¿Te fijas? Como básicamente lo pruebas. Tomas tu sistema y empiezas a probar. Lo haces con puertas y comparas lo que tú esperas con lo que sale. Y de ahí saca una noción de cuánto es el error. Hay maneras de cuantificar. Con Luciano trabajamos en eso, en cuantificar los errores de las medidas del computador de superconductor. Hay ya tomografía, hay montones de cosas, pero hay maneras de cuantificarlo y lo que todavía no se sabe, o sea, para poquitos qubits, incluso para muchos qubits ya es difícil, solo cuantificarlo. También construirlo más difícil, pero cuantificarlo también, incluso teóricamente. Entonces, eso es un área activa ahora de cómo hacer métodos de caracterización escalables también, para poder sacar información de muchos qubits y ver dónde están peor, dónde debo corregir, ¿te fijas? Para saber ese error. Eso, entonces es una estimación, como 1 millón, pero quizás puede que, claro, quizás por ejemplo no necesitas 100 qubits lógicos, sino quizás perdón, 1000, quizás necesitas 100 qubits lógicos. Ya puede ser un algoritmo bueno, que con poco error. Como por ejemplo el algoritmo, no sé, de Shor con 100 qubits, pero buenos, con poco error. Entonces necesitaría quizás 1000 por qubit lógico, por 100 ya hay que ganar quizás un día a las 5, o algo así. Pero igual es mucho. O sea, actualmente estamos, como dije, como en los 400, pero también con mucho ruido. Entonces, con errores. Entonces, no solo importa la cantidad de qubits, sino que también importa qué también hacen las compuertas, como los errores que tienen. Hay medida también de entrelazamiento de los qubits, o sea, los qubits tienen medida de qué tan entrelazados están, ¿cómo se están? Cuando yo genero un qubit entrelazado, ¿qué entrelazado para hacer? No, también, de hecho, son más delicados. Esa es otra cosa. Generar una superposición de un qubit es menos frágil que una superposición de 2 qubits entrelazados. Eso es más delicado todavía. Entonces, esas duran menos tiempo en general. Como que la decoherencia afecta, mientras más qubits tiene, más fuerte la... ¿Cómo llego a entrelazar los qubits? Claro. Esa es una pregunta que como que... Ya, eso es la clase de mañana. Pero, claro, voy a decir una sinopsis. Que sería con un cable. En serio. Le conectan, le ponen un cable y de ahí, claro, con cosas cuánticas, los dos qubits pueden interaccionar, básicamente, como si fueran dipolos. No sé, estoy adelantando mucho, pero como si cada qubit fuera como un dipolo, como un pequeño átomo, y que fuera como una flechita. Entonces, a la distancia pueden como interaccionar dipolo-dipolo. Entonces, pero eso en la práctica es por un cable. Entonces, en los circuitos superconductores tiene que haber un cable que los conecta. ¿Cómo está aquí dibujado? Buenas preguntas. Y bueno, y aquí ya tengo como la visión así en máximo largo plazo, que sería el Internet cuántico, como que todo el mundo estuviera ahí con computadores cuánticos conectados así por todo el mundo, como ahora el Internet, pero con cuánticos, con superposiciones cuánticas, entrelazamiento por todos lados, controlado, y ya sería ahí el futuro. Obviamente tendrían que codificar toda la seguridad del mundo de otra manera, obviamente, porque el algoritmo de Shor ya lo rompería los códigos, pero se podría hacer de otra manera y sería más eficiente. Tendríamos WhatsApp más rápido, no sé para qué, pero... Y bueno, y aquí el último comentario es que básicamente esto todavía está lejano y queda mucha física por hacer. No es solo técnico, no es poner más cable y hacerlo más grande y listo, sino que es mucho más difícil, porque al poner más cable, como decía, genera más ruido, más error, y no es solo incremental, sino que se necesita pensar en diseños y estrategias nuevas, distintas a lo que nos imaginamos ahora. O sea, no se sabe si siguiendo lo que se está haciendo ahora más grande, se va a llegar a la solución. Hay predicciones respecto de, como ley de Moore, por ejemplo, que digan o que establezcan cuándo se va a poder lograr, por ejemplo, no tener un internet cuántico como en la ciudad.
Claro. Pero como siempre, si la pregunta es si hay proyecciones o hay Sí. respecto de cuándo, por el 2050, en qué estado cuánto vamos a estar. Ya. Sí, según yo, o sea, hay estimaciones, por ejemplo, desde que empezó los computadores superconductores como el IBM, como en los años, no sé, 90, miden como el tiempo de coherencia, el tiempo de vida de un qubit. Ya, y si tú eso lo graficas en función del tiempo hasta la actualidad, sí es exponencial. Como que el tiempo de vida de un qubit ha aumentado exponencialmente hasta ahora. Pero no se sabe hasta cuándo. Ese es nuevamente. Es lo mismo que la ley de Moore, no es como una ley de la física, no una ley de la naturaleza, sino que algo que ha pasado, algo técnico que como la gente quiera mejorarlo mucho, claro, lo hace lo mejor que puede y llega a hacerlo exponencialmente bien. Claro, pero, ¿sí? Y así como hay un límite para los computadores clásicos, hay un límite para los computadores clásicos. Ya, por ejemplo, el del átomo no, porque ya estamos asumiendo que estamos en los átomos. Pero depende. Por ejemplo, los superconductores sí son grandes, así están formados por muchos átomos, son como un material. Entonces, claro, sí, ahí hay un límite. Por ejemplo, en el caso de los superconductores sí, porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que mostré el refrigerador este? Ya, adentro está el chip. Y ese refrigerador tiene un tamaño. O sea, no puedo poner un chip tan gigante, porque los qubits superconductores también tienen un tamaño que no son tan chicos, deben ser del orden de los milímetros incluso, sí, puede ser de los milímetros. Aunque sea, sí, dependiendo cuál. El plasma, por ejemplo, es grande. Es como el que mejor funciona, pero es grande. Entonces, claro, no puedes meter tantos tampoco en un solo refrigerador, básicamente. Ahí ya tienes razón, hay un límite ahí físico. Entonces, tendrías que buscar una manera de hacerlo más pequeño o hacer refrigeradores más grandes que lo que van a intentar los de IBM, o conectar varios refrigeradores entre sí. Por ejemplo, hacer un refrigerador más grande que entre, por ejemplo, 1000, y luego conectar varios refrigeradores con 1000, como esto. Cada uno de estos fuera un refrigerador, y tú eras 1000 qubits físicos y se conectan entre sí, pero las conexiones también son difíciles. Y para que sea todo cuántico, así, sí hay límites físicos y justamente por eso es difícil. Pero si lo guardo en un átomo, ahí no tengo el límite del tamaño. O sea, por el átomo, pero también nuevamente el átomo para poder manipularlo es una trampa. Y también, por ejemplo, la trampa de iones que mostré al principio, no se pueden poner muchos en línea, porque luego por ejemplo, se pueden poner hasta 20, 40, pero si le pones más hay una reducción de fase y los iones se ponen en zigzag y se cambia la configuración. Por ejemplo, hay gente que está investigando en hacer trampas de otras maneras para que poder tener muchos iones juntos. Entonces, sí, hay límites físicos y justo por eso es difícil. Igual que la computación clásica. Y lo otro que quería comentar es que no hay un problema que los circuitos no sean perfectos, porque igual que los computadores clásicos normales, tampoco son perfectos. Guarda la información que se dio con transistores, pasa corriente, no pasa corriente, y sí se generan errores, pero también tiene un sistema de corrección de errores. Entonces, lo importante es que pueda implementar un sistema de corrección de errores para hacer mi computación fiable. Pero no necesito que sea perfecto en el sentido de que no haya ningún error físico. O sea, pueden haber errores, solo que tienen que estar controlados y corregibles. Y con eso ya puedo hacer computación tan potente como quiera. Y bueno, estamos en la hora. Ya, esto sería recapitulando. Tengo aquí como un resumen de lo que he hablado. Primero que lo que dije, la información es física, necesitamos un sistema físico para guardarlo, como aquí el disco duro. Y un bit clásico pues está en el 0 o el 1, y el qubit en el 0 y el 1. Y eso ya es la revolución, el cambio de paradigma y todo eso. Y el poder cuántico viene de tener muchos qubits entrelazados básicamente y tener una superposición de un número exponencial de posibilidades al mismo tiempo, con el principio de superposición. Y las tecnologías cuánticas la idea es construir dispositivos físicos que permitan manipular estas superposiciones cuánticas para hacer tareas imposibles o más eficientes que los computadores o los dispositivos clásicos. Ya hay prototipos disponibles y el reto es escalarlos y también desarrollar formas de caracterizarlo, escalables también, y algoritmos escalables también, y que sean como más poderosos que los que conocemos. Y hay muchas plataformas candidatas para lograr esto, como mostré aquí los superconductores, iones, fotones, átomos de Rydberg.
Y bueno, lo que dije que todavía queda mucho por hacer, nuevos diseños, disminuir errores, corregir los errores, diseñar algoritmos, etcétera. Hay mucho trabajo por delante para los físicos, para los ingenieros, para los computer scientists, ¿no? Para muchos científicos. Y bueno, eso es lo que quería comentar hoy, estas dos partes de hablar de la información cuántica, diferencia con la clásica, toda esta parte de la tecnología cuántica. Y mañana tenía preparado algo sobre los detalles de cómo funciona el computador cuántico, por ejemplo, el video por dentro. Y me pueden hacer las preguntas que quieran. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? ¿Allá? Claro. Claro. Y también eso es difícil, claro, está relacionado con la escalabilidad. Que, como dije, tiene que haber un cable que conecte los qubits para, en el caso de los superconductores, tiene que haber un cable que los conecte para hacer la interacción entre ellos. Entonces, o un cable, bueno, ya, a grandes rasgos, no solo un cable, ahí también hay capacitores y hay otras cositas. Pero, claro, y no puede meter tantos cables en el chip porque genera más ruido y también quiere ocupar un espacio. Entonces, eso es lo que tenía pensado mostrar un poco mañana. Por ejemplo, hay diseños nuevos. El IDM que vi, el Ecuación 33 qubits, que tienen como, lo hacen por capas. Entonces, hacen como una capa donde están los qubits, un circuito de qubits. Otra capa donde están las conexiones entre ellos y otra capa donde están las medidas, las cosas para hacer medidas, los circuitos de medida. Entonces, de esa manera pueden como meter más cables al chip y lograr mayor conectividad. Pero aún así, conectarlos todos con cables es difícil, porque es una cosa de dónde meterlo. Y como mostré antes la foto de este, lo tengo para atrás, aquí. Ya, hay montones de cables ya, y cada uno de estos es una conexión que tiene que llegar con un qubit para controlarle, por ejemplo, bueno, eso lo voy a decir mañana, mandarle ondas de microondas, controlar el flujo a cada uno. Entonces, se dan muchos controles, muchos cables. Y básicamente hay un problema de cómo meterlo. Y eso también se está investigando. Está relacionado con la escalabilidad y la conectividad. Jorge, una pregunta en el chat. ¿Hay alguna que no aceptó? Sí, había una. ¿La puedes leer? Sí, una pequeña. ¿Cuáles son los estados infinitos de la computación cuántica y cómo se sabe que son infinitos? Sí, muy loca No sé cuáles son los estados infinitos, eso no sería. No, porque por ejemplo en todos estos sistemas que hablé hay qubits, el número de qubits es finito, entonces el número de estados total va a ser finito también. Entonces, en principio no habrían infinitos. No habrían infinitos. Bueno, primero vi que Francisco Tapia había levantado la mano. No sé, ¿puede encender su micrófono? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, hola. Oye, muy buena la charla, de verdad. Quería hacer tres preguntas. En el principio de la charla hablaste sobre los circuitos fotónicos y mencionaste como que habían unos receptores en forma de espiral. Eso, ¿de qué material están hechos esos receptores? Eso según yo son fibra óptica, porque es como un cable de luz donde tiene que dar vueltas los fotones un tiempo largo para que le dé tiempo a emitir otros fotones y los puedan como sincronizar. O sea, como que es como una memoria de luz, por decirlo así. Interesante. Oye, mi segunda pregunta era, en todas las formas de computación cuántica, experimentalmente, ¿es necesario generar fotones individuales? No es necesario, no en todas. En esa que mostré se puede generar fotones individuales. Si quieres codificar la información en fotones, ahí una opción es hacerlo en fotones individuales, pero no en todas. De hecho, por ejemplo, los circuitos superconductores
Ahí no es necesario. Ahí lo hacen los qubits, por ejemplo. Ah, ya. Oye, mi tercera pregunta era, ¿hay una diferencia experimental entre los qubits, lo que se llaman los qubits físicos y los qubits lógicos? Sí, O- sí. Sí, No, o sea, un qubit, los que realmente existen son los físicos. Y el qubit lógico es como un qubit efectivo, que se genera a partir de la unión de muchos físicos. no, ya. Ya, eso era. Ah, Ya, gracias. Sí. gracias a ti. Ese era Francisco. Y ahí Carlos Estañón también tenía dudas. Carlos, si puedes desmutearte. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante. Ok, muchas gracias. Igual, muchas gracias por la plática, estoy muy padre. Y bueno, mi duda es... Disculpa, Carlos, ¿podrías hablar un poco más fuerte o acercarte a tu micrófono que no se escucha muy bien? a ver, ¿ahí me escuchan mejor? De hecho, no. Uy. A ver. A ver, ¿Así me escuchan mejor? bueno, creo que lo más fácil es que Tomás se acerque mucho. Sí. Bueno, mi duda es si físicamente cómo se crea el entrelazamiento en computadores de trampa de iones. En ese caso se usan las vibraciones de los iones. Entonces se le envía un láser a cada uno de los iones que quiere entrelazar. Pues un dibujito. Está la pizarra. Por ejemplo, tengo la trampa de iones, que no sé cómo dibujarla. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, tengo 5 iones atrapados. Entonces yo quiero generar una interacción entre, por ejemplo, y en cada uno de ellos guardo un qubit en su estado interno. Y quiero generar una interacción, entrelazar, por ejemplo, el qubit 2 con el 4, supongamos. Entonces le envío un láser a este y le envío un láser a este otro. Y al hacer eso, hago que con la luz el ion vibre. Este como que vibra y este también. Y al vibrar, las vibraciones se propagan. Entonces este mueve un poquito el de aquí y se genera un modo de vibración que se propaga y que puede conectar este con este. Eso es lo que hace. Entonces, a través de las vibraciones, interaccionan los iones a distancia. Justo lo que yo lo apunté con el láser. Y luego esa interacción de los iones se pasa internamente al estado del ion. Y así se genera un estado entrelazado. Por ejemplo, puedo tener excitado ground más ground excitado. Y bueno, eso está relacionado igual con lo de mañana. Quería explicar un poquito, pero no mañana explicar con los iones, explicar todo con los superconductores. Pero muy parecido. Tengo que hacer esta interacción que dure un tiempo específico para que se genere el estado que yo quiero. Si lo paro en un tiempo distinto, puede que no genere entrelazamiento o un estado distinto. Entonces, así funciona. Ok, muchas gracias. Se acabó la pregunta, lo siento. Pero mañana pues una pregunta. Bueno, muchas gracias. Un aplauso de nuevo. Bueno, mañana vamos a continuar con la otra mitad de este curso, así que si tienen alguna otra pregunta, se lo pueden hacer mañana más. Bueno, mañana la coffee break de la mañana, yo creo que va a estar hasta las 2 de la mañana. Sí, también. Entonces ahí pueden hacerlo. Entonces nos vemos a las 4 en el laboratorio de computación. Arriba.